Saludando también a los hermanos y amigos que se conectan vía Facebook. Bendiciones para todos, mis hermanos. Y en esta hora quiero que juntos cerremos los ojos y pensemos en estas palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. En esta noche los invito a que reciban la palabra de Dios y la empiecen a atesorar en los corazones. Y dejen que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, empiece a trabajar en cada uno de nosotros. Y vamos a encontrar medicina, vida, gloria a Dios. Aquellos que están enfermos en esta noche, hay vida en Jesús, hay salud, hay sanidad en Jesús. Porque Él dice, yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu médico. Gloria a Dios, y con mi palabra yo te sano, porque las palabras que les doy son espíritu y son vida. Oh, recibe la vida de Cristo a través de su palabra, esa vida que sana. Gloria, gloria al nombre de Cristo Jesús. Y aquí estamos, mis hermanos, una noche hermosa, juntos en familia alrededor de la palabra de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, háblanos, enséñanos, guíanos, recuérdanos, corrígenos, redargúyenos, forma a Cristo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, gracias te damos, Padre. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos, ya habíamos estado viendo un poco la introducción, ¿no es cierto? Una cosa, ustedes habrán notado que parecía un error, ¿no es cierto? Cuando yo estaba hablando el viernes, dije el primer mártir Esteban, pero me estaba refiriendo al primer mártir de los apóstoles, que fue Jacobo, ¿no es cierto? Esteban va a ser el primer mártir, pero no era de los apóstoles, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús, después que resucitó, se tomó el trabajo durante 40 días. Una cuarentena, fíjense, un tema tan actual en este tiempo, ¿no es cierto? Una cuarentena para que una enfermedad siga su curso, para que las personas se restablezcan, eviten el contagio, ¿no es cierto? Pero acá hay una cosa, el Señor los estuvo en una cuarentena para sacarle todo lo del mundo, para que ellos pudieran recibir todo lo que Él les tenía que dar. Y dice que Él se presentó a ellos con pruebas indubitables que había resucitado. Y algo hermoso, si usted voltea la página del Evangelio de Juan, fíjese una de las pruebas contundentes de que Jesús había resucitado. Evangelio de Juan 21, en el verso 9, dice, al descender a tierra, o sea, los discípulos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjense en qué cosa más íntima, tener una comida juntos.
Qué tremendo, ¿no es cierto? Y después de esa comida va a tener aquella charla, aquella plática con Pedro y lo va a comisionar para que él pastoreara las ovejas, ¿no es cierto? Oh, pastorea mis ovejas, le dice el Señor. Qué tremendo, el Señor no dejó nada a dudas de que Él había resucitado. Y acá yo te digo una cosa, todo lo que hace Dios trae claridad. Si estás en confusión es porque no has estado escuchando la voz del Maestro. Si te desorientaste en este tiempo, si no sabes qué es lo que está pasando, es porque dejaste de percibir la voz del Maestro. ¿No será que te fuiste detrás de otras voces? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Siento de decirte eso en esta noche. Oye la voz del Maestro que te llama. Gloria al nombre del Señor. Y dice que estuvo 40 días y el tema de conversación, el tema de la clase fue el reino de Dios. Les habló acerca del reino de Dios. Primera cosa que tenemos que tener en claro, mis hermanos, porque acuérdense que el libro de los Hechos fue escrito para que nosotros sepamos, conozcamos cómo el Espíritu Santo obró a través de gente sencilla, gente común como tú y yo, y esparció su palabra por toda aquella región, expandió el reino de los cielos, estableció el reino de los cielos en los corazones de aquellos hombres y mujeres que confesaron al Rey Jesucristo. Gloria a Dios. Y en esta noche tenemos que aclarar qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el ámbito donde Jesucristo es reconocido como Señor y como Rey, como el que gobierna. Sabemos que en el mundo Él va a venir a establecer su reino literalmente, pero ahora no, todavía por un poco de tiempo tenemos que esperar, pero el reino de Dios está siendo establecido en los corazones. Ahora, cuando tú vas a un diccionario y ves que dicen que un reino es un lugar geográfico, y yo te puedo decir una cosa, un reino no tiene que ver con la geografía, un reino tiene que ver con un rey. Gloria, gloria al nombre del Señor. O sea que el rey no está supeditado, no está limitado por la geografía, porque el reino viene a establecerse en toda nación hasta lo último de la tierra, dijo, ¿no es cierto? Y recuerda, el reino de Dios es el dominio, el gobierno de Dios, donde Él ejerce la autoridad en los corazones de aquellos hombres y mujeres que han rendido sus vidas a Cristo. Y dice que el reino de los cielos no consiste en bebida, en comida, en palabras, sino en poder, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vaya que si necesita el mundo justicia, paz y gozo, pero solo el Espíritu Santo lo puede dar. Aleluya. Cuando viene el reino de Dios, viene el Espíritu de Dios a hacer morada en los corazones. Y por eso en esta noche, después de un día de arduo de trabajo, una semana intensa de trabajo, estamos con nuestras fuerzas renovadas, gloria a Dios. Usted podrá estar pensando, pero mi hermano, ¿qué tomó? Y yo le puedo decir una cosa, bebí del Espíritu Santo, gloria al nombre de Cristo. Y te invito a que en esta noche vengas y bebas de esa agua de vida que Jesús nos ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Note una cosa, mis hermanos. Si tienes prisa, el Señor te dice, espera en Jerusalén. Para nosotros Jerusalén es la iglesia, el lugar donde allí somos equipados, donde somos preparados para la obra del ministerio a la cual Él nos ha llamado, ¿no es cierto? Por eso Dios ha puesto dones y ministerios en la iglesia para equipar a los santos para la obra, no para ser seguidores de hombre, sino para ser siervos de Jesucristo. Gloria a súbditos del Rey, gloria al nombre de Cristo. Y dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen.
la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ustedes se acuerdan, allí en Lucas, el Señor les prometió que les iba a dar del Espíritu Santo e iba a hacer que ellos anduvieran en sus caminos, en sus mandamientos. Vamos a ir rapidito a Lucas para que vayamos entendiendo un poco de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Lucas capítulo 24, que es el final, ¿no es cierto?, de la obra que escribía Lucas, el escritor, perdón, mientras estuve dando vuelta a las páginas, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, el versículo 45. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto no es por capacidad humana, no es por raciocinio, no es por lógica, no es por aptitud, ¿no es cierto?, por conocimiento humano, sino empieza con que el Señor nos abra el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mis hermanos, si no dejas que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, y te vas a tener que convertir en un ratón de biblioteca. Vas a tener que vivir comiendo libros para poder entender la Biblia. Yo te digo una cosa, te lo puedo decir, yo que como siempre digo, soy un loco de los libros, pero los libros te van a ayudar, te van a dar herramientas, pero el que te da la vida es el Espíritu del Señor. El que te da el entendimiento es el Espíritu del Señor. Así, no andes rebuscando en YouTube, no andes rebuscando por ahí. Busca de rodillas al Espíritu Santo y Él te va a enseñar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y note esto, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahora noten, ellos ya habían estado 3 años y medio con Jesús. Ellos ya habían hecho un seminario. El promedio de duración del tiempo de estudios en los seminarios es unos 3 años y medio, ¿no es cierto? Tiempo más, tiempo menos. Y entonces el mismo Pablo allí con los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, le dice, él había estado 3 años con ellos y dice, y no he rehuido daros todo el consejo de Dios. O sea que ellos estaban equipados, habían adquirido el conocimiento. Y acá estos discípulos estaban en la misma situación, habían sido disciplinados, enseñados por el maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Pero les dijo, muchachos, todavía no es tiempo. Ahora tienen que esperar en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Oh, gloria sea a Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Los problemas no habían cesado para ellos. Acuérdense que ese domingo de resurrección ellos habían estado encerrados por miedo a los judíos. No sé qué puede estar causando miedo en tu vida. El temor, el pánico, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa? Ellos adoraron al Señor y estaban llenos de gozo. Adoración al Señor es lo que te va a dar gozo
en el corazón, no las circunstancias. Las circunstancias no van a cambiar, pero sí va a cambiar tu enfoque de la vida, ¿no es cierto? Un poco como el salmista. Allí en el Salmo 23 dice el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el tema está: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del Espíritu Santo es lo que te permite ver lo verdadero. En este tiempo que se habla tanto de mentira, tanto de fraude, tanto de robo, yo te digo una cosa: dejémonos de eso y veamos nuestra copa que está llena del Espíritu Santo, porque el Señor unge nuestras cabezas con aceite. Que eso sea el gozo, mis hermanos. Y yo te digo algo más: es tiempo de buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque por una sencilla razón. Dice que cuando sobreabundó el pecado, y vaya, mi hermano, no tengo necesidad de estar perdiendo el tiempo para decirte lo malo que está el mundo, ¿no es cierto? Dice que cuando abundó el pecado, ¿no es cierto? Abundó. ¿Vieron cuando usted en este tiempo hay un montón de cosas que no se encontraban, ¿no es cierto? Pero usted se acordaba, ¿te acordás cuando había abundancia de esto, había abundancia de lo otro? Bueno, dice, ahora hay abundancia de pecado. Pero note que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Gloria a Dios! Sobreabundó la gracia. Oh, escúchelo las tinieblas, escúchelo el mismo Satanás. La gracia de Dios va a sobreabundar sobre su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, dejémonos de perder tiempo y enfoquémonos en el Señor. Pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Oh, aquel que dijo que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Oh, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios: porque Juan ciertamente, allí en el capítulo 1, en el verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acuérdense, el Señor Jesús murió en la Pascua. Y vamos a ver que el Espíritu Santo va a ser derramado el día de Pentecostés. O sea, Pentecostés significa 50 días después. ¿Después de qué? A partir de la Pascua. Ahora la palabra de Dios dice que esos 50 días desde la Pascua a Pentecostés, Él estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Miren si será importante. No hay otro tema más importante que el reino de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Jesús nos salva para que podamos entrar en el reino. Él nos da de su vida, nos da de su espíritu, para que podamos ser ciudadanos del reino, no de este mundo, del reino de los cielos. Oh, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y nos hace embajadores de su reino. Entonces dice, si pasaron 40 días de estar conversándoles, enseñándoles, hablándoles, quiere decir que ellos van a esperar 10 días. Dice, dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa palabra bautizado significa ustedes van a ser sumergidos, van a ser metidos, revestidos con el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando nosotros creemos y rendimos nuestra vida a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pero ahora necesitamos la investidura del Espíritu Santo. Una persona sin el bautismo del Espíritu Santo es salva. Sí, Señor, va a ir al cielo. Se necesita conocer a Jesús para ser salvo, pero se necesita el poder del Espíritu Santo para ser efectivos acá en la tierra. Gloria a Dios, testigos eficaces. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, en el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué pregunta, ¿no? Ellos habían estado, acuérdense que Israel había estado cautivo en Babilonia, el reino se había fragmentado, ¿no es cierto? Ya no había el reino establecido. Entonces ellos anhelaban vivir en una tierra gobernada, que la sociedad fuera gobernada por las leyes de Dios. Y vaya que si ese anhelo no es bueno. Vaya que nosotros como cristianos quisiéramos tener una nación gobernada por los principios de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero yo te digo una cosa, nota lo que dijo Jesús. Y hay otra cosa, mis hermanos. Hay distintas corrientes teológicas dentro de la iglesia. Una de ellas es aquella teología conocida en inglés como The Kingdom Now, o sea, el reino ahora, donde enseñan de que el reino de Dios es establecido por la iglesia acá en la tierra. ¿No es cierto? Pero parece una cosa plausible, ¿no es cierto? Yo te digo, el reino de los cielos no lo instaura la iglesia en la tierra. La iglesia instaura el reino de los cielos en el corazón de las personas cuando predica el evangelio. Porque es el evangelio el que trae el reino de los cielos a las vidas, ¿no es cierto? A los corazones. Pero la iglesia no es el agente que instaura el reino de Dios. Pero claro, estos muchachos de Kingdom Now, si uno lee sus libros, uno ve las enseñanzas que ellos tienen y llegan al momento de decir, sí, tenemos que influenciar la sociedad, tenemos que tener gobiernos. Y entonces dice, tenemos que empezar a ganar gente que esté en la política, a traerlos para la iglesia, a fin de... Y entonces ahí ese es un problema. Por el otro lado, hay otros grupos que dicen que no están de acuerdo de eso, pero siempre quisiéramos tener ese anhelo de leyes santas, de leyes justas, ¿no es cierto? Pero como siempre digo yo, ¿de qué vale poner leyes santas, leyes justas a un mundo de pecados, pecadores, ¿no es cierto? Es como quitarle los cigarrillos a uno que está en el vicio del tabaco. Es como quitarle la droga a un drogadicto, ¿no es cierto? Y decirle de ahora no más droga. No, esas personas tienen que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y allí sí hay justicia. ¿Qué es justicia? Es la observancia de las leyes de Dios. Y eso es el ámbito, por eso necesitamos predicar el evangelio, para que más y más gente venga al reino de Dios, ya sea del partido político que sea. Ellos afuera no son salvos, tienen que venir al reino, y para entrar en el reino la puerta es Jesucristo. Gloria, gloria a Dios. Entonces le dicen, ¿y restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya estamos cansados, Señor, de que los romanos nos gobiernen. Ya estamos cansados que aquellos... acuérdense que el imperio romano, de 15 emperadores, 11 fueron homosexuales. Había una cosa aberrante, mis hermanos. Incluso la palabra cesárea, ¿vieron la operación que le tienen que hacer a las mujeres para sacarle las criaturas del vientre cuando hay problema para el bebito o para la mamá? Esa palabra cesárea viene de los césares que le arrancaban las criaturas del vientre de las madres para que no nacieran esos chicos. Fíjense si eso no es aborto, peor que un aborto. ¿No es cierto? Todo aborto es malo, pero fíjense en esto lo que era. ¿No es cierto? Y entonces ya dicen, ya estamos cansados, un poco como el libro de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que ver tanta maldad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás? Y ahí es cuando Dios le dice, lo hace recapacitar y le dice, sobre mi guarda estaré y velaré para ver qué es lo que se me dice. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Cerrar la boca, abrir los oídos y dejar que Dios nos hable. Oh, gloria a Dios, porque dice, aunque la visión tardare, espérala, porque no va a venir. Y dice, y escribe la visión sobre tablas para el que la lee, corra. Oh, decime si eso no es una Biblia leída por una persona en la unción del Espíritu Santo.
La Biblia se va a hacer viva para la gente cuando haya una iglesia ungida. Pero la unción se consigue en los secretos del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, fíjense, están ellos preguntando esto, así un poco como Habacuc, hasta que Dios les hace ver que Él va a obrar. Y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá la palabra clave es testigo. Testigo. Esa palabra viene del griego martus. De ahí viene martureo, que significa martirio, ¿no es cierto? Ahora, note una cosa. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para ser un testigo. Mi hermano, si no hay poder, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tener el poder del Espíritu Santo. Ahora, claro, viene a mi mente cuando Jesús, después de salir de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como corporal, como paloma, ¿no es cierto? Y dice que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí era tentado por el diablo. Mis hermanos, va a venir un tiempo sobre nuestras vidas donde van a ocurrir cosas, donde no nos va a quedar otro remedio, gloria a Dios, de que vamos a tener que aferrarnos a la palabra de Dios. Pero que esa palabra de Dios se haga real en nuestras vidas. Ya no solamente recitada, sino vivida, creída, respirada, ¿no es cierto? Y allí fue Jesús lleno del Espíritu Santo al desierto, fue tentado por el diablo. Y yo te puedo asegurar una cosa, mi hermano. Allí en el desierto el Señor lo resistió con la palabra. Y allí donde el enemigo se dio cuenta que no tenía nada allí en Jesús. Mientras nosotros tengamos algo que le dé lugar a Satanás, no vamos a poder experimentar lo que Jesús dice, que cuando volvió del desierto vino en el poder del Espíritu Santo, y gloria a Dios que allí está ese capítulo glorioso del Evangelio de Lucas, cuando él entra en la sinagoga y le dan el rollo de la ley y lo lee y dice, el Espíritu del Señor me ha ungido y está sobre mí. Oh, bendito sea Dios. Allí las cosas cambian, allí dice que los ojos de todos estaban atentos a él. Yo te digo una cosa, cuando hay una persona que está en la unción del Espíritu Santo, las orejas se paran, los ojos se ponen fijos, prestan atención. Gloria a Dios. Y el mundo necesita que haya varones y mujeres que nos levantemos en la unción del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que allí estaban ellos y habiéndole dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos ven al Señor Jesús, que es tomado, va subiendo, porque dice, mientras él iba ascendiendo, ellos lo están mirando, viene una nube. Oh, gloria a Dios. La nube de la gloria de Dios, la Shekinah que habla el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en el tabernáculo cuando Moisés erigió el tabernáculo conforme a Jehová le había mandado? No inventos de hombre, no me parece, no que lo veía acá, no que lo vi en tal iglesia, sino que el Señor
me mostró cómo tengo que hacer la obra, y dice que descendió la gloria de Jehová y ningún hombre podía entrar en el santuario. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando Dios se manifiesta no hay lugar para el hombre, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí también me lleva, ¿se acuerdan a Lucas 9? Jesús allí en el monte de la transfiguración lleva a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, dos de los más cercanos a él, los lleva, y allí cuando está orando Jesús es transfigurado, un resplandor de gloria, ¿no es cierto? Y allí están, y había dos personas, dos varones que hablaban con Jesús y hablaban acerca de su muerte y de su partida. Y acá también, mis hermanos, una nube cubre a Jesús, les impide que lo sigan viendo, dos varones con ropas blancas. Lucas habla de que aquellos eran Elías y Moisés. Acá no dice quiénes son. O sea, se puede pensar que eran ángeles. Yo prefiero pensar que estos eran los dos testigos. Porque acuérdense que el libro de los Hechos es un libro de testigos. Y los dos testigos fieles que habla el Apocalipsis, para mí, sinceramente, son Elías y Moisés. Gloria al nombre de Cristo. Entonces ellos le dicen, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Oh, mis hermanos, cuando llegan los tiempos de Apocalipsis, de tantos problemas, de tantas dificultades, empezamos a mirar para arriba a ver si por ahí ya aparece el Señor. Y los varones vestidos de blanco te dicen, ¿por qué están así mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así va a volver. O sea, el Señor vuelve otra vez. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, mi hermano, trabajar. Él viene, el arrebatamiento es de Él. Él nos va a llevar, ¿no es cierto? Mientras nosotros, nuestra tarea es seguir expandiendo, seguir proclamando el Evangelio del reino de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Ahora, es notable, ¿no es cierto?, que Jesús cuando venga, ya la segunda venida, ¿no es cierto?, ya cuando establecer su reino, va a sentar los pies allí en el monte de los Olivos. Gloria a Dios. Así como le habéis visto ir, así va a volver. Gloria, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora preste atención a esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, los que me ven en Facebook, tomo un resaltador y voy a resaltar esa frase, y con sus hermanos. Si ustedes van a Juan capítulo 7, verso 5, fíjense, vayamos rapidito. Juan capítulo 7, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 5, dice la palabra del Señor. ¿Qué cosa dice? Que ni los hermanos de él creían en él. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Capítulo 7 de Juan, verso 5. Ninguno de los hermanos creía en Jesús. Y acá hay una palabra de aliento, mi hermano, para hay familiares tuyos que todavía no creen. No creían en Jesús mientras Él estuvo en vida. Pero qué lindo que acá dice que después que Él muere, los hermanos estaban en el aposento alto, entre los que estaban orando.
para recibir la promesa que el Señor les había dicho. Y me hace acordar de una cosa, un personaje en la Biblia, allí en el libro de Jueces. ¿Se acuerdan? Sansón. Sansón había hecho muchas proezas, muchos milagros y muchas sonceras también, ¿no es cierto? Pero Sansón venía el Espíritu Santo, lo ungía y tenía una fuerza extraordinaria. Pero él, por cabezón, por desobediente, ¿se acuerdan? Va a caer prisionero, le van a sacar los ojos, lo van a amarrar. Y la última proeza que va a hacer Sansón, ¿se acuerda? Le pide que lo dejen apoyarse en una de las columnas que soportaba aquella casa, aquel palacio que estaba lleno de gente, de filisteos, embriagándose y dando sacrificios a sus dioses. Y allí Sansón se apoyó en la columna y derribó toda esa casa. Y dice que Sansón mató más gente en su muerte que en toda su vida. Yo te puedo decir una cosa. Si te has dado cuenta, has vivido tantos años y no has visto fruto en tu vida espiritual, no has visto a otros convertirse al Señor a través de tu vida, ¿no será que todavía estás demasiado vivo? ¿No será que tenemos que ir a la cruz, tomar la cruz? Yo muchas veces me preocupo, digo, Señor, quisiera estar más activo, quisiera ganar más gente para ti, Señor. Y ahí vez tras vez el Señor me dice, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Es el Maestro el que nos va a capacitar. Es el Maestro. No vamos a tener que hablar tanto. La gente se va a dar cuenta que estuvimos con Jesús. Entonces dice la palabra que ahí estaban orando. Dice María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A veces los católicos cuando hablan de la cruz de Jesús y que realmente que como Jesús le encomienda a Juan, al discípulo amado, ¿no es cierto?, la mamá. Después dicen, lo que pasa es que Jesús no tenía hermanos, por eso se la encomendó a Juan. No, mi hermano, Jesús sí tenía hermanos. Lo que pasa es que no eran creyentes. Y el único digno de confianza es un creyente, mis hermanos. Aunque mal te pese, aunque a veces digan, no, pero prefiero la gente del mundo que algunos cristianos. Sí, es verdad. Pero yo te puedo asegurar una cosa, yo prefiero un mal creyente que a un buen mundano. Así te lo digo, porque el buen mundano está muerto en delitos y en pecados. El mal creyente puede enderezar su vida porque ha nacido de nuevo. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y acá hay algo, mis hermanos, que a veces he escuchado predicar y a veces uno ha cometido también el error, que se dice que en el aposento alto estaban primero 500 y fueron pasando los días y de los 500 quedaron 120 nomás, los 380 se fueron. No, la Biblia dice que Jesús le apareció a más de 500 testigos, pero la Biblia me dice que solamente le dio el mandamiento de estar en el aposento alto a los discípulos, a los apóstoles. Por eso tenemos que leer la Biblia con atención, observar bien, ¿no es cierto? Y entonces yo prefiero verla de esta manera. Jesús le dijo a 11, acuérdense que Judas ya no estaba, le dice a 11, pero esos 11 tenían familia, tenían hermanos, ¿no es cierto?, tenían amigos, y yo calculo que le deben haber contado a algunos eso, y ahí se sumaron como 120, ¿no es cierto? Y entonces prefiero creerlo de esa manera. Dice 120 el número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros,
y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y acuérdense que ellos hicieron un cementerio allí, ¿no es cierto? Dice, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ahora note una cosa, ¿cuál era el oficio de Judas? No es que era carpintero, no es que era panadero. El oficio de Judas era el apostolado. Dice, es necesario, preste atención, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Acá últimamente se habla de apóstoles, si hay apóstoles, no hay apóstoles, y si hay apóstoles son falsos apóstoles. Y entonces muchas veces se ha tomado este pasaje como requisito para un apóstol. Pero note que lo que están haciendo es reemplazando a uno que tenía el oficio de apóstol. Y dice que tenía los requisitos, eran que tenían que haber estado con ellos mientras Jesús estuvo con ellos, empezando desde el bautismo de Juan hasta el momento en que Jesús fue llevado arriba. ¿Se entiende? Entonces dice la palabra, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y acá es digno de destacar algo. Uno cuando estudia, en mi época de estudiante en el seminario, cuando se llega al tema de la elección del que iba a reemplazar a Judas, algunos comentaristas hablan de que se equivocaron, ¿no es cierto? Porque en vez de consultar ¿a quién? ¿Quién es nuestro guía? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice que echaron suerte, que era el sistema del Antiguo Testamento. Pero yo les digo, no está mal lo que hicieron ellos, porque el Señor lo aprobó. Ellos era lo que tenían, acuérdense, en el Antiguo Testamento para decidir cualquier asunto debían echar suerte, el Urín y el Tumín. Está bien. Acuérdense, ellos todavía no habían sido investidos con el poder de lo alto, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y le echan suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y hay otros que hablan de que, otro argumento que usan para que esto fue un sistema errado, es que la Biblia no vuelve a hablar más de Matías. Dicen, ve que no era la voluntad del Señor, porque si Matías hubiera estado en los planes del Señor, hubiera estado más activo, ¿no es cierto? Pero déjenme decirle una cosa. El libro de los Hechos, los dos apóstoles que van a sobresalir, que van a destacarse, que van a ser mencionados, son Pedro y son Pablo. Los demás hablan muy poco, ¿no es cierto? Y dicen que el que tenía que haber sido apóstol ahí, tenía que haber sido nombrado, era Pablo.
¿Por qué Pablo no estuvo? Primero, no estaba convertido todavía Pablo. Pablo se va a convertir en el capítulo 9, ¿no es cierto? Y segundo, Pablo no estuvo con Jesús antes que él fuese subido al cielo. Por lo tanto, no podía haber reemplazado a uno de los 12 originales. Pero vamos a ver cómo sí el Señor lo va a investir con poder a Pablo, y vamos a ver, seguimos estudiando este libro, van a ver que el libro de los Hechos, hasta el capítulo 12, la figura preponderante es Pedro. Y hay una cosa, mis hermanos, que es digno de destacar. A Pedro le dijo el Señor allí en el capítulo 16 de Mateo: te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan? Y a ti te daré las llaves de los cielos. ¿Sí o no? Ahora eso se va a cumplir literalmente en Pedro. Pedro va a ser el hombre que Dios va a usar en el día de Pentecostés con ese mensaje glorioso para abrir las puertas a los judíos. El día de Pentecostés, las puertas fueron abiertas para los judíos. La iglesia se abrió de par en par para los judíos. Y después el mismo Pedro en la casa de Cornelio, él mediante esa predicación, esa administración, él va a abrir la puerta a los gentiles. Ahí es donde vemos que Pedro ejerció las llaves. Las llaves son para abrir o cerrar puertas, ¿no es cierto? Ahora la otra cosa, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces nosotros dijimos: no, la roca con la cual es la declaración de fe. No, mi hermano, fíjense, si vamos a Efesios capítulo 2, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice que Efesios capítulo 2, cuando habla de la edificación de la iglesia, dice allí en el verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién dice la Biblia que son el fundamento de la iglesia? Los apóstoles. Y la roca es Cristo. Y la roca, la piedra angular, es Cristo. Mis hermanos, en la antigüedad no existía la técnica para construcción que hay ahora. Entonces un constructor ponía el fundamento. Ahora, claro, el fundamento son esos hombres que Dios preparó, que el Señor entrenó, capacitó, para que ellos fueran los depositarios de toda la enseñanza. ¿No es cierto? Y sobre esa enseñanza descansa la iglesia edificada sobre la palabra de Dios. Y Cristo es la roca, la piedra angular. Decía, para empezar a edificar se ponía una piedra que era perfecta, la mejor, y esa iba a determinar el resto de la construcción. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Mis hermanos, la otra cosa importante, ya para ir terminando, es un tema para dejarlo ahí picándole, ¿no es cierto?, para que se enganchen de nuevo el viernes que viene, si el Señor lo permite, es cuando Pablo, hablando acerca de los ministerios, allí en el capítulo 4, habla del Jesús que fue ascendido, ¿no es cierto?, que resucitó, y dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no es cierto? Pero ahí está hablando ya del Cristo ascendido, el Cristo resucitado. Y allí sí entra Pablo, entran Bernabé. Si ustedes se van al capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 14, dice: y los apóstoles Bernabé y Pablo ya son considerados, ya son reconocidos apóstoles, ¿no es cierto? Por eso tenemos que parar el oído a ver lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este tiempo. Yo les puedo decir una cosa, un fundamento,
el oficio apostólico trae autoridad, trae consolidación en la obra de Cristo. Yo ya tengo muchos años de iglesia y uno de los mejores moveres que hubo en Argentina, mover espiritual, fue en la época de la renovación espiritual, en la década de los fines de los 60, principios de los 70. Y allí nosotros estuvimos funcionando espiritualmente bajo una cobertura espiritual de 5 hombres de Dios, ¿no es cierto? Y vimos cómo el derramamiento del Espíritu Santo se producía por doquiera, mis hermanos. Ahora, iglesias que están solas, sin cobertura espiritual, sin padres espirituales reconocidos. Por supuesto, tenemos que llamar solamente a Padre, a Dios, ¿no es cierto? Pero usted me entiende cuando yo digo gente que son verdaderos padres espirituales, ¿no es cierto? No sinvergüenza que se aprovecha. Usted ve que hay una cobertura, usted ve que hay un respaldo espiritual y la bendición de Dios está. Mis hermanos, el tiempo se ha cumplido, ¿no es cierto?, por hoy, pero los dejo con esto. Vayan pensando y van a ver que necesitamos. Acuérdense que la iglesia no es perfecta. El libro de los Hechos nos demuestra cómo la iglesia se fue desarrollando. No es que Dios dijo, bueno, la iglesia va a ser así, 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 y la largó de primera. Van a ver cómo se van haciendo correcciones por el camino, cómo la iglesia es dinámica, no es pasiva, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, a partir del viernes que viene. Dios me los bendiga. Amén.